Bienvenidos a la clase de Química Orgánica y Bioquímica. Mi nombre es Alberto Figueroa y en esta oportunidad vamos a desarrollar el capítulo correspondiente a alquenos. Los alquenos sabemos que corresponden al grupo de los hidrocarburos insaturados, conjuntamente los alquinos. Dentro de sus propiedades físicas de los alquenos podemos decir que estos compuestos, desde aquellos que tienen 2 átomos de carbono a 4 átomos de carbono, tienen una estructura gaseosa en condiciones normales. Aquellos que van de 5 a 18 carbonos obviamente son líquidos y superiores a estos tienen una consistencia prácticamente sólida. El punto de ebullición y la densidad va creciendo al interior de los alquenos a medida que también crece la cadena en números de átomos de carbono. Sin embargo, siempre los compuestos orgánicos son menos densos que el agua y más que los alcanos correspondientes, que sí que los alcanos son menos densos y los alquenos son ligeramente más densos, pero respecto al agua los dos compuestos orgánicos son menos densos. Son solubles o poco solubles en agua, fundamentalmente los primeros compuestos, pero sí en solventes orgánicos son sumamente solubles. Viendo un poco las propiedades químicas, podemos decir que los alquenos son compuestos que también producen procesos de combustión. Tienen combustión. El proceso de combustión es cuando un hidrocarburo reacciona con el oxígeno, que es el 21% del aire en términos de su proporción, ¿no? Respecto al aire, el 21%. Entonces, la combustión se da con ese oxígeno del aire, del compuesto orgánico, del hidrocarburo, sea saturado o insaturado. Y como producto de esta reacción tenemos aquello que es la formación de dióxido de carbono y agua. Entonces, este tipo de combustión que presentan los alquenos se va a dar a la formación fundamentalmente de una llama más luminosa, que así que cuando estos, entre comillas, están ardiendo, la llama es mucho más luminosa que en el caso de los alcanos. También los alquenos son susceptibles al proceso de hidrogenación. Utilizan para esto catalizadores como es el caso del platino, el níquel, que hacen que la reacción sea mucho más rápida, ¿no? Entonces, producto de esto, lo que vamos a hacer en la reacción es romper un enlace covalente de la función alqueno para saturar con los hidrógenos correspondientes y generar los alcanos. Estos, no se olviden, tienen la presencia de catalizadores como el platino y el níquel. El primer ejemplo tenemos el caso del eteno, entonces en presencia del níquel o el platino, pero en un proceso de hidrogenación se rompe un enlace covalente, el cual inmediatamente será saturado con la presencia del hidrógeno para dar origen al alcano, en este caso se da el etano. Acá tenemos otro ejemplo que vendría a ser el propeno. El enlace covalente va a experimentar una suerte de una ruptura e inmediatamente será saturado por el hidrógeno correspondiente, generando el propano. La halogenación también es característico en los compuestos orgánicos, en este caso los alquenos, que se va a desarrollar de una forma similar al de los alcanos. Y tenemos acá un alqueno, es el caso del eteno, y el halógeno, que puede ser el cloro, el flúor, el bromo, el yodo. En este caso tenemos el cloro. Entonces la reacción que va a producir será la ruptura de un enlace covalente, de los dos que vemos acá, un enlace covalente, e inmediatamente vamos a saturar ya no con hidrógenos como en el anterior caso, sino ahora con los halógenos, dando entonces lugar a un compuesto halogenado vecinal, podríamos decir, porque estos se encuentran en carbonos vecinales y formamos de esta manera el dicloroetano. Aquí tenemos el propeno más el bromo gaseoso, ahora como halógeno. Entonces, uno de estos enlaces covalentes se romperá, el cual será saturado por el bromo para dar origen a un compuesto halogenado vecinal, como es el caso del 1,2 dibromopropano.
Los alquenos en contacto con sustancias de carácter ácidas, podrían ser el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, tienden a generar también compuestos halogenados, pero la diferencia con el anterior halogenación es que aquí tenemos un compuesto dihalogenado, dos halógenos. Ahora, en este otro tipo de reacción, tenemos un compuesto monohalogenado, solamente un halógeno en la estructura. Esto es importante, ¿ya? Entonces, el ácido clorhídrico prácticamente va a experimentar una suerte de separación entre el hidrógeno y el radical cloruro, los cuales permiten la ruptura de un enlace covalente y la saturación correspondiente, de manera tal que este carbono se va a saturar con el hidrógeno proveniente del ácido clorhídrico para tener el radical metil, y en este otro carbono entonces se va a saturar con el halógeno correspondiente, dando una fórmula general llamado el cloruro de etilo. Este es otro ejemplo donde tenemos el propilo, el propeno, el cual va a romperse este enlace covalente, entonces se va a tener la saturación para este carbono con el hidrógeno, y el bromo llega a saturar a este otro carbono, teniendo como resultado al bromuro de isopropilo, ¿no? O también podría denominarse el 2-bromo-propano, 2-bromo-propano. Esta es otra reacción que se da en presencia de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico que de alguna manera permite formar compuestos de carácter ácido, podríamos decir. Aquí tenemos la presencia del eteno, el eteno más el ácido sulfúrico. Entonces lo que vamos a tener como resultado va a ser la formación de sulfato ácido de etano. En este caso tenemos el propeno más el ácido sulfúrico, tenemos la formación del sulfato ácido de propilo. Entonces lo que va a ocurrir es que se va a producir la ruptura de uno de estos enlaces covalentes, los cuales va a ser saturado por uno de los hidrógenos, solo uno de los dos hidrógenos que tiene el ácido sulfúrico, a este carbono, y el radical sulfato ácido satura a este otro carbono, ¿no? Entonces eso es lo que está ocurriendo en la reacción de manera específica. La oxidación de los alquenos también es importante, y esto se puede dar por la fijación de oxígeno en este tipo de hidrocarburos como son los alquenos. En este caso tenemos un ejemplo que el eteno en presencia de oxígeno va a dar origen a la formación de compuestos, en este caso un óxido orgánico. Estos óxidos orgánicos son frecuentes en su formación a partir de la reacción de oxígeno con el eteno. La polimerización también va a ser otra reacción que presentan los alquenos, y consiste en unir estructuras pequeñas para dar origen a una sola estructura, y obviamente un poco más grande, ¿no? Entonces a eso denominamos los polímeros, ¿no? Entonces uno de estos procesos de polimerización dan origen a la formación de los plásticos, ¿no? O polietileno, que normalmente llamamos. Acá, este primer ejemplo, tenemos dos moléculas de eteno que se van a unir, dando origen a una sola molécula, como es el caso del buteno. O aquí tenemos dos moléculas de alquenos, en este caso vendría a ser el propeno, dos moléculas de propeno, que dan origen a una sola molécula. Pero fíjense que a diferencia del anterior, que es una estructura lineal, este ya es una estructura ramificada. Entonces estamos dando origen a la formación del 2,3 dimetil, ¿no es cierto? 2,3 dimetil 1 buteno. En el caso del eteno podríamos comentar que este se encuentra libre en la naturaleza. En otros casos también se encuentra conjuntamente el metano, otros gases por su condición gaseosa en los yacimientos petrolíferos.
Nos recuerda un poco su olor a algunos frutos que están en proceso de maduración. El eteno se puede obtener mediante deshidratación de los alcoholes. Proceso de deshidratación en presencia de ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico tiene una suerte de deshidratante, es decir, que a la sustancia le permite eliminar una molécula de agua, y utiliza como catalizadores también el sulfato de aluminio, ¿no? Acá tenemos una primera reacción donde el etanol más el ácido sulfúrico genera el sulfato ácido de etilo más el agua. Y ese sulfato ácido de etilo más el agua sigue sometiéndose al proceso de manera tal que libera el ácido sulfúrico y tenemos la formación del eteno. La reacción por deshalogenación de un dihalogenuro vecinal con zinc es una reacción que se utiliza en medio alcohólico. Decimos dihalogenuro vecinal, acá tenemos un ejemplo, es el caso del 1,2 dicloro etano, 1,2 dicloroetano, que en presencia de zinc va a dar origen a la formación del cloruro de zinc. Los halógenos se van a fijar al metal, dando origen al cloruro de zinc, y a cambio entonces se va a formar entre carbono y carbono un segundo enlace covalente. Entonces estamos formando el eteno. Y hablando del eteno, se puede obtener también mediante la síntesis de Berthelot por acción de calor, tomando en cuenta al etino. El etino entonces experimenta un proceso de halogenación. La halogenación, no se olviden que era un proceso en el cual rompe un enlace covalente, el cual permite saturar los carbonos con los hidrógenos correspondientes. El eteno es un gas incoloro, tiene un débil olor etéreo, su densidad es casi igual a la del aire, es poco soluble en el agua, pero muy soluble en solventes orgánicos. Estamos hablando del éter, estamos hablando del alcohol, del cloroformo. Dentro de sus propiedades químicas, el eteno es un gas, un combustible que puede reaccionar con el oxígeno del aire, y entonces estamos frente a un proceso de combustión completa porque se está eliminando dióxido de carbono y generando también el agua. Por oxidación moderada podemos obtener, fijando oxígeno al eteno, la formación de un compuesto oxigenado, como es el caso del metanal. Sus aplicaciones, podríamos decir que muchos de ellos son utilizados como parte del gas de alumbrado. También se utiliza en la fabricación del etanol, del glicol, del polietileno, que son compuestos, en este último, por parte de los plásticos. También ha sido utilizado en algún momento como un anestésico para algún tipo de mitigar los dolores, ¿no? Bueno, con esto concluimos la clase correspondiente a los alquenos.